en Apocalipsis capítulo 3. En la última carta a la Odisea hemos estado compartiendo ya varias semanas, tal vez 6 semanas, no lo sé, y estamos hablando de Apocalipsis, de las 7 iglesias. ¿Recuerdan, cierto? ¿Verdad que se acuerdan, cierto? Bien, perfecto. Me da con tomar el micrófono de aquí, está ahora hasta acá. Ya no importa, yo lo voy a leer acá. ¿Apareció? Dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Perdón, voy a grabar. Bueno, todos los que guardan las predicaciones tienen un material muy valioso con relación a las edades de la iglesia que ha tenido desde el día de Pentecostés hasta el día presente. Dijimos que las 3 primeras iglesias, lo voy a volver a repetir para que quede grabado en sus audios. La primera representa a la iglesia apostólica, que es la iglesia de Éfeso, que el reproche de ella es que había perdido el primer amor. Si Cristo no es el primer amor, se pierde la luz, el Señor le quita el candelero, pero inmediatamente de la iglesia de Éfeso viene la iglesia de Esmirna, que es la iglesia perseguida, que procede de la iglesia de Éfeso. No tiene ningún solo elogio, pero tampoco tiene ni un solo reproche. Es una iglesia sufrida que parte desde el año 100 aproximadamente hasta el año 313, cuando el emperador romano se convierte al cristianismo y nace la iglesia de Pérgamo. De la iglesia de Éfeso hay una caída y luego hay un repunte con la iglesia de Esmirna, que aunque no tiene elogio, tampoco tiene reproche, no es alabada, pero es incentivada a que venza el temor a la muerte. Pero inmediatamente cuando la iglesia deja de ser perseguida, el diablo cambia la estrategia y nace la iglesia de Pérgamo, que es la iglesia, Pérgamo significa contrato o matrimonio, que donde la iglesia se une con el Estado y comienza una época de degradación tan horrible, una decadencia impresionante. Y de ahí, de la iglesia de Pérgamo, nace la iglesia católica, que es la iglesia que más perdura. Y las últimas 4 iglesias ya son contemporáneas, coexisten simultáneamente, que es la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. Es como los 4 primeros caballos del Apocalipsis, que aunque no todas tienen la misma antigüedad, la más antigua es la iglesia de Tiatira, que representa a la iglesia católica, que lleva más de 1500 años o aproximadamente 1500 años, y va a tener su fin en la época de la gran tribulación. Después viene la iglesia de Sardis, que no es tan antigua como la iglesia de Tiatira o la iglesia católica romana, que nace aproximadamente hace unos 500 años atrás, con la época de la Reforma, y después nace la iglesia de Filadelfia, aproximadamente hace unos 200 años atrás, con la iglesia
que separan el terreno de la iglesia, que es la iglesia de Filadelfia en Inglaterra, fue este movimiento. Y después de eso, no sé, hará unos 100 años o poco más, nace la iglesia de la Odisea, y es muy importante que conozcamos cada una de estas iglesias y sus características. Ya hemos hablado de todas, solamente nos falta la iglesia de la Odisea. Noten una cosa importante. La iglesia de Pérgamo llevó a la era de la iglesia a mucha oscuridad, y nace la iglesia católica romana con la iglesia de Tiatira, que es la iglesia más oscura y más corrupta que puede haber existido en el planeta. Sin embargo, después de la iglesia de Tiatira viene una reforma, un rechazo representado por la iglesia de protestante, que en el fondo incluye a la iglesia evangélica. Digo que hay una diferencia, porque no es lo mismo ser protestante a ciega que la iglesia evangélica con todas sus denominaciones, porque ellos comienzan un recobro impresionante y empieza, o sea, ya la cosa va de menos o de más o de menos a más de corrupción, y nace la iglesia protestante o iglesia evangélica que es superior a la iglesia protestante, porque rescata más verdades profundas de la Biblia, y hay un avivamiento en esto. Pero el problema es que la iglesia evangélica, con sus denominaciones, por haberse dividido en denominaciones y dividir el cuerpo de Cristo, tratar de destruir el cuerpo de Cristo, es una iglesia que perdió la luz y no acabó las obras completas. Luego de ahí nace la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia aprobada, que es la iglesia deseada por Dios, que es la única iglesia que no solamente tiene, alabanzas, sino que también no hay nada que más tenga que hacer, solamente una sola cosa, que retener lo que ya tiene hasta la venida del Señor. Ahora, voy a decir algo interesante aquí. ¿Qué es la iglesia de la Odisea? Porque es la última iglesia. Pues si nosotros fuéramos nosotros, hubiéramos dicho, hasta aquí se acaba. La iglesia de Éfeso, la iglesia de Mirna, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, que es la Reforma, y la iglesia de Filadelfia, no sé si las dije todas, o la de Pérgamo me faltó, parece. Ya no necesitamos nada más porque la iglesia es perfecta. Pero viene la iglesia de la Odisea. Y la Odisea, algunos cristianos piensan que la Odisea puede estar en las denominaciones, que está caída, pero es imposible. Y les voy a explicar por qué. Bueno, esto es algo que en la práctica todos lo sabemos. Una vez que una persona ha sido católica y sale de la iglesia católica y se transforma en un evangélico, es imposible que vuelva a ser católico. O sea, si una persona fue católico y se convierte en evangélico, nunca jamás podría regresar a ser católico, a menos que nunca haya sido cristiano. O sea, podría descarriarse, podría alejarse, pero no podría volver a ser católico. Ahora, una vez que la iglesia de Filadelfia sale de la iglesia de Sardis, o sea, de Sardis, sí, que es la iglesia evangélica o protestante, nunca jamás volvería a ser de una denominación. O sea, cuando yo tomé la decisión de irme, y que es bueno que esto quede grabado con mi familia, nosotros no le pedimos ninguna opinión a la iglesia. Nosotros simplemente tomamos la decisión de irnos. Pero yo no hice una reunión con la iglesia y traté de persuadirlos a ustedes a que ustedes se vengan con nosotros. Simplemente llamamos a un grupo de hermanos, les dijimos, hermanos, nos vamos. Y algunos que no sabían la noticia nos quedaron mirando asustados, y luego les dijimos, pero si quieren ustedes se van con nosotros. Y los hermanos que estaban ahí saltaron de alegría y nos dijeron, ¿le podemos contar a los hermanos? Bueno, en realidad no sabíamos si le habíamos autorizado o no, pero después de un tiempo le dijimos, díganle a los hermanos de las reuniones de hogares, pero no le digan a todo el mundo, porque si no va a llegar la noticia ya que nos vamos a ir, y no queremos que la noticia se difunda así, sino que yo quiero informarlo. Pero curiosamente, los hermanos ya empezaron a contarle al tiro a los hermanos, y ya la iglesia se empezó a enterar, y todos tomaron la decisión de venirse. Luego le informamos al resto de los hermanos que no venían, y vemos que nadie aparentemente se quedó. Ahora, ¿por qué? Ahora, escuche bien esto.
Una vez que una persona sale de la Iglesia Católica, no puede regresar a la Iglesia Católica. Se puede descarriar, pero no puede regresar. Pero una persona que sale de una denominación para hacer la iglesia en Filadelfia, nunca jamás podría volverse de una denominación. Por eso cuando yo dije me voy, yo sabía que ustedes todos iban a salir a la cola. Yo siempre lo supe. Entonces, cuando Elisa de Reyes interno me preguntó, pastor, ¿qué siente usted? ¿Que toda la iglesia lo apoye? Que yo siempre lo supe. Nunca tuve duda. ¿Por qué? Porque ¿a dónde van a ir? O sea, si pueden ir a otra parte, nunca fueron. Porque la iglesia de Filadelfia no puede llegar a volver a ser de Sardis de nuevo. No puede. Porque tiene claro lo que significa estar en una denominación. Tiene claro que no tenemos que tener ningún nombre sobre nuestra cabeza que no sea el nombre de Cristo. Entonces, como una procede de la otra, ¿quién es la Odisea? No existe ninguna posibilidad de que la Odisea sea parte de la iglesia evangélica, por una razón. Ellos dicen que se sienten ricos, que han sido enriquecidos, que no tienen necesidad de nada. ¿Me quieres arreglar el micrófono? Por favor, que me tiene enfermo esta cuestión. Pero es del otro lado el micrófono. Si se lo colgamos, lo vamos a arreglar. ¿Por qué no te subís, Lalo, por favor? Ay. ¿Cómo te dijo la Eli? Me van a retar. Ahí sí. Nunca ya. Más que se lo coloque el... Pero ponete polera primero. No me haga pasar vergüenza. Ahí sí. La media pinta. Ahora sí. Ahora sí parece. Amén. Gracias, hermano. Gracias, Lalito. Entonces, ¿por qué sabemos? Porque la iglesia acá, que acabamos de leer, comienza diciendo: escribe el mensajero a la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación dice esto: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, vamos a explicar eso luego. Así por cuanto eres tibio y no caliente ni frío, estoy por vomitarte de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Por qué la Odisea dice que es rico? Que no tiene necesidad de nada. ¿Por qué dice eso? Ahora, si ustedes van y recorren las iglesias cristianas evangélicas sin menospreciar a usted, a la iglesia que le pregunte, iglesia evangélica, usted va a ver una situación de pobreza, una constante necesidad de hacer oraciones de avivamiento. Usted va a encontrar que donde quiera que hay, ellos están esperando un avivamiento. Ellos sienten que falta algo. No va a encontrar ninguna iglesia evangélica que esté redundando de alegría, de gozo. Puede ser por un tiempo, pero luego va a volver otra vez. Yo lo sé, porque la primera vez que visité una iglesia evangélica, me acuerdo que el hermano que me llevó era un carabinero. Ya lo he contado otras veces, nos sentamos en la última banca y el pastor, lo único que, aunque la iglesia no estaba totalmente vacía, había buena membresía. No era una iglesia tan grande, pero yo creo que habían fácil de ahí unas 80 personas en una reunión de semana. Pero el pastor decía: hermano, un día vamos a tener un avivamiento. Ellos decían: hermano, aquí en esta iglesia pasaban tantas cosas hermosas, decían. Y lo repetía constantemente: llegará el día, necesitamos ese avivamiento, estamos orando porque sabemos que va a venir. Y entonces yo decía: ellos no están originalmente como debiera ser. Yo era nuevecito. Después llegué a la iglesia donde después me crié por tantos años, la iglesia cuadrangular, y se veía una frialdad tremenda en la iglesia. Estaba muy decaída, habían más de 8 personas, no habían. Y entonces ellos proclamaban: debemos orar para que la iglesia se avive. O sea, siempre existe esa posibilidad de un avivamiento. Pero la iglesia de Filadelfia, no. Cuando se llega a la iglesia de Filadelfia, uno siente que ha llegado al final de su destino. Es una cosa inconsciente que, o sea, no necesitamos predicarla. Sabemos que la iglesia Filadelfia es una iglesia que Dios le abrió una puerta que nadie puede cerrar, porque el nombre de Cristo es la única persona importante, porque el nombre de Cristo es exaltado, es amado, es adorado, es bendecido.
Y aunque no suceden tantas cosas, porque la Biblia lo dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hay una cosa en particular en la iglesia de Filadelfia. Es rica en la palabra. Los hermanos, aunque no sean tan eruditos, hablan una palabra que sabe diferente, un lenguaje diferente, un lenguaje que no lo escuchamos siempre. Es como extraño el lenguaje, pero es rico, es saludable. Nos hablan de... Una vez yo fui a predicarle a una persona y le dije, lo único que usted tiene que entender es que la vida se imparte, no se impone. Esa palabra imparte le llamó tanto la atención. Me dijo, nunca había escuchado que la vida se imparte y no se impone. Esa sola palabra es un lenguaje que no es común dentro de una denominación. Que cuando le digan a ustedes, hermanos, venimos aquí a disfrutar a la persona de Jesucristo, eso tampoco es común. No es normal decir que tenemos una vida espiritual, corporativa, que tenemos vida de iglesia, que amamos al Señor Jesucristo, que aquí amamos al Señor Jesucristo y que Él es la única persona importante, especial, deseable. Pero pasa algo, y aquí voy a hablar de los hermanos que son un poco más dados a la palabra, a aprender y todo, principalmente los hermanos que son más jóvenes, porque tienen la mente más abierta. Sucede algo especial. Cuando yo conocí la vida de iglesia, la iglesia Filadelfia, fue gradual, pero sentí que había algo tan diferente y que no era tan extraño, pero a la vez tan de la Biblia, como que siempre lo escuché. Pero por alguna razón, como me dijo una vez un bautista, no sé si era abogado o estaba estudiando para abogado, él me dijo, todo lo que usted habla yo lo sé, pero a la vez no lo sé. No sé cómo explicarlo, me dijo. Es tan nuevo, si estaba ahí, yo lo he hablado, pero hay algo diferente. No lo puedo explicar, me dijo. Ellos sabían lo que le estaba pasando, porque lo sabíamos. Pero hay un problema en ese sentido, que existe el problema, y siempre lo va a existir, que la persona recibe una cosa tan rica porque como que las escrituras se le abren a uno. Y como que toda la escritura es entendida en Filadelfia de una manera muy especial. Yo no sabía esto, pero bueno, no sabía al principio. Cuando recién llegué a una iglesia evangélica decían, ¿quieres comprar una buena Biblia? Cómprate una Biblia de Scofield. Los que son más antiguos, se les recomendaba la Biblia de Scofield. Tiene unos comentarios impresionantes, decían. Claro, yo lo escuchaba eso. Hablaban de Andrew Murray, hablaban de otros hombres que eran eruditos, pero yo no sabía que Scofield, para llegar a ser un erudito, aunque no es todo perfecto lo que él dice, hay muchas cosas que no corresponden, él tuvo que ir a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia que nació en Inglaterra en el año 1800, para recibir la luz, porque la luz era tan grande en la asamblea de los hermanos que pertenecían a la iglesia de Filadelfia, que parecía que todo lo entendían, había una riqueza especial, podían entender las escrituras de una manera tan profunda, o ver algo que el otro lo ve, como alguien me dijo en una ocasión, todo lo que se habla, me dijo, todo lo que uno escucha con estos misioneros que vienen de Estados Unidos, vienen de acá, es tan predecible. Pero cuando tú hablaste, dijo, por 2 mensajes, era tan impredecible. En la iglesia de Filadelfia es todo impredecible. Cuando se habla la palabra, hay una riqueza especial en ella que no se puede entender fácilmente dentro de una denominación. Y esto puede provocar orgullo. Porque existe un problema. Creer que el que tiene el conocimiento de la verdad ya tiene la realidad de estas verdades que ha aprendido. Entonces en Filadelfia hay una reprensión no una reprensión, sino que una voz de alerta. El Señor no le corrige nada a Filadelfia. Lea ahí a Filadelfia en el capítulo 3. Pero le dice, retén lo que tienes. ¿Y qué tiene que retener? Ya tiene la corona asegurada. Pero existe el problema de volverse arrogante, orgulloso. Porque puede decir, soy rico en la doctrina. ¿Qué me viene a enseñar este a mí? Puede suceder eso. Entonces se le pide que permanezca firme, sólida, en esa posición.
Voy a darle unos ejemplos de lo que puede suceder con nosotros y a lo mejor usted va a decir, Señor, pareciera que el Señor le va a decir, ¿me estáis hablando a mí, Señor? Mire, esto puede pasar en Filadelfia. Mire, yo sé que hay mucha gente que es nueva, todavía no puede asimilar lo que estoy diciendo. Pero cuando a mí me llegaron, o sea, una de las cosas que yo tenía pena, cuando yo leí los escritos de Watchman Nee, en el mundo evangélico, Watchman Nee es una persona muy respetada. O sea, estoy hablando de gente estudiosa de la palabra. Si usted va a una librería cristiana y usted pregunta por los libros de Watchman Nee, lo más probable es que los tipos le digan, oh, sí, es un escritor extraordinario, es un hombre pero que escribe con una luz impresionante. Cuando me llegaron, no son fáciles de entender los textos. Cuando me llegaron los escritos del hermano Watchman Nee, la primera vez que los leí, yo encontraba que el hermano tenía una gracia para escribir impresionante, que era totalmente fuera de lo común del resto de la gente que escribía. Y leía la profundidad y la riqueza de sus palabras. Pero no leí nunca nada más, nunca escuché de las iglesias locales, nada de eso. Y ya cuando ya llevaba casi 20 años en el ministerio, aparece un hermano y me habla de Watchman Nee, de su escrito. Y entonces yo le dije, yo he leído todos los libros del hermano Watchman Nee. Me dijo, no creo. Sí, le dije, lo he leído todo. No, no creo. Me dijo. ¿Y por qué no cree? Porque nosotros tenemos los derechos. Y entonces hay libros que usted seguramente no los tiene, nunca los ha tenido. Y entonces le dije, ¿y qué tienes para ofrecerme? Y me ofreció un libro que se llama Las verdades, respuestas y verdades sobre el Evangelio. Un libro que si se lo paso a usted, lo va a mirar y decir, este librito, yo sé lo que digo, se lo voy a regalar algún día. Y lo va a tomar y no va a significar nada para usted. En serio, de verdad, porque se lo he prestado a alguno y no significó ni una cuestión. Lo leyeron, pero para mí fue volver a nacer de nuevo. Me revivió el espíritu. Pero una vez me trajeron el libro de la biografía del hermano Watchman Nee y yo me puse a llorar cuando murió el hermano. Lloré como si estuviera recién muriendo. Lloré amargamente. Creo que fue un llanto del espíritu. Dije, ¿cómo un hombre con tanta revelación espiritual pudo haber muerto sin haber dejado un legado? Y cuando me encontré con este hermano me dijo, el legado está. ¿Qué? ¿Existen iglesias que predican esto? Sí, existen las iglesias locales. Nacieron en el año 1800. Y después fueron retomadas a principios del 1900. No lo puedo creer. Pero ¿sabes cuál es el dolor más grande? De que Watchman Nee no haya escrito un comentario de la Biblia. Y él me dijo, sí está. Yo le dije, no, no puede ser. Porque él fue a la cárcel. No, me dijo, está. Pero no lo escribió él, su discípulo, el hermano Witness Lee. 25.000 páginas están en los estudios Vida. Y ustedes los pueden encontrar en línea, la Living Stream Ministerio, LSM, y aparece la Living Stream Ministerio. Y yo le dije, ¿y cómo yo puedo tener eso en mi mano? Y entonces él me dijo, por lo menos yo tengo unos estudios Vida de Génesis, si usted quiere los lee. ¿Y cuánto valen? Valían como, todos los tomos como 45.000 pesos, estoy hablando hace como 15 años atrás. Tráemelo. Y leí los escritos del hermano Estudio Vida de Witness Lee. Y yo llegué a la conclusión que era imposible, cómo podía ser que tanta luz estuviera oculta y el pueblo cristiano no estuviera al alcance de esa palabra. Entendí una revelación totalmente diferente, pero que no contradecía nada de lo que yo ya sabía. O sea, las 22 declaraciones de fe de la Iglesia del Evangelio Cuadrangular, no hay ni una contradicción, pero con una profundidad y una riqueza. Todo era práctico, nada era teórico, todo lo llevaba a la vida. Entonces se corre el riesgo, cuando uno empieza a ahondar en la palabra, uno puede responder lo que sea. Le preguntan el texto que sea y uno lo puede responder, porque todo apunta a lo mismo. Y uno empieza a escarbar las profundidades de la Biblia, es como que el Señor es como ama a la iglesia de Filadelfia y entonces le abre la palabra. Por eso has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Cuando Cristo llega a ser la persona más importante de nuestra vida, el Señor entonces se ve honrado porque no tenemos un nombre sobre nuestra cabeza que no sea el nombre de Cristo. Amamos solamente a Cristo, a su iglesia, pero la iglesia es más amplia de lo que podamos imaginar. Lo voy a explicar enseguida. Entonces Dios le arroja una luz especial a la iglesia Filadelfia. Por eso la iglesia de Filadelfia tiene una riqueza. Si una persona, mire, yo he tenido la experiencia aquí en
en nuestra iglesia, ya que primero estaba allá en la Plaza Chacabuco, ahora está acá en Macul, que cuando las personas llegan por primera vez, sienten que saben mucho y después de un tiempo guardan silencio y se dan cuenta que no saben nada. Esa es la experiencia que sucede en la iglesia en Filadelfia. Yo he escuchado a pastores decir que sienten que se parecen, lo hacen sentir como niños de kindergarten y es la verdad. La persona cree que sabe al principio y después cuando empieza a ahondar en la palabra se da cuenta que no sabe nada. Entonces, Filadelfia se da cuenta de eso y empieza a hablar de esta manera. Pongan atención. Bueno, va a quedar grabado. Una persona dijo una vez, ¿habrá alguna riqueza espiritual que nosotros no poseamos? O sea, existe el riesgo de Filadelfia de decir, ¿habrá alguna riqueza espiritual fuera en las denominaciones que nosotros no poseamos? Ahí parte ya un problema. Después, otro hermano, al hojear una revista, una publicación evangélica, exclamó, ¿qué hay de nuevo en esta revista? ¿Hay acaso en ella algo que nosotros ya no sepamos? Ese otro riesgo en la iglesia en Filadelfia. Seguimos. Bueno, la devolvió y no la compró. Otro hermano dijo, puesto que el Señor nos ha concedido más luz que a todos los demás, debemos sentirnos satisfechos con lo que tenemos. Leer lo que otros han escrito sería una pérdida de tiempo. Ahora, voy a ser bien honesto. Yo hace muchos años que no sé leer otra cosa que los estudios vida o los escritos de los hermanos de Watchman Nee. Sin embargo, pensar que no hay nada dentro de una denominación o que todo lo que hablan es una burrada, es un error de orgullo que te puede transformar en Filadelfia. En la Odisea. ¿Por qué? Porque de repente cuando yo me pongo a escuchar predicaciones de algún otro hermano dentro de una denominación, que hay ciertos predicadores que me gustan, yo encuentro que hay mucha riqueza ahí. Y las uso. De hecho, yo tengo una Biblia, que es la Biblia Recobro, donde yo leo y veo comentarios, y tengo otra Biblia que fue editada por un pastor evangélico, Jimmy Schwager, que muchos de ustedes conocen, y hay 20 teólogos. Y cuando tomo esa Biblia y la abro y la leo, extraigo mucha riqueza de los comentarios de ellos. O sea, decir que la iglesia en Filadelfia tiene toda la revelación, te puede transformar en la Odisea, en orgullo, que fue lo que le pasó a ellos. Ahora, seguimos. Otro dijo, ¿qué tienen los demás que no tengamos ya nosotros? Refiriéndose a una denominación. Y otro añadió, lo que los demás tienen, nosotros ya lo tenemos. Pero lo que nosotros tenemos es probable que no los demás no lo tengan. Ahora, ¿me están siguiendo, cierto? Eso está bien que alguien que viene de afuera lo diga. Pero nunca la iglesia en Filadelfia debe decir una cosa semejante. Es mejor que otros vean que tú has crecido espiritualmente a que tú te des cuenta que has crecido. Cuando escuchamos de todas estas cosas y llegamos a decir, oh, somos ricos en la palabra, la persona se transforma en la Odisea inmediatamente. Existe ese riesgo. Bueno, los que son estudiosos de la palabra deben estar preocupados y los otros no están preocupados. Pero toda persona que indaga en la palabra se da cuenta que existe el riesgo. La Odisea manifiesta el orgullo espiritual como su rasgo particular. Las iglesias protestantes manifiestan una serie de pecados, pero el pecado del orgullo espiritual no es el más destacado entre las denominaciones. Únicamente los hermanos que cayeron en degradación dirán, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Únicamente Filadelfia en degradación puede convertirse en la Odisea. En cuanto concierne a riqueza espiritual, Sardis sabe muy bien que ella está carente. Dentro de una iglesia evangélica siempre ellos saben que están carentes. Y yo lo sé. De repente escucho los comentarios. Yo recorrí el país viendo las iglesias y siempre están buscando un avivamiento espiritual. Alguien que vino de Temuco y que a lo mejor no sé si estará aquí, dijo lo siguiente. ¿Qué van a hacer?
escuchó que se citó a una reunión de oración. Y ella misma me lo contó, que dijo, ¿quién va a venir a una reunión de oración? Y más encima lo citaron de las 12 hasta las 5 de la tarde, con un intervalo para comer. Y ella dijo, ¿quién va a venir? Y cuando llegó a la reunión de oración, habían más de 150 hermanos deseosos y hambrientos de escuchar el estudio de la oración. Y yo no lo dije, fue mi esposa. Después dijimos, hermano, vamos a comenzar el discipulado. Y ella misma me volvió a contar, ¿y quién va a venir a un estudio bíblico en la semana? ¿Un estudio bíblico? ¿Quién va a venir? Y cuando llegó, habían 194 hermanos, casi 200 hermanos, pues se anotaron ahí. ¿De dónde sale esta hambre por la palabra? ¿De dónde sale este amor por el Señor Jesucristo? Entonces, ese problema nos puede llevar a otro problema, al problema del orgullo. Ya no puede volver a Sardi. Un hermano que está en Filadelfia no puede volver a Sardi, no puede volver a una denominación, pero puede caer en la odisea, en el orgullo, en la arrogancia. Porque el tener el conocimiento de una verdad no nos hace dueños de ella, sino la llevamos a la experiencia. No es lo que sabes, sino lo que llevas a la experiencia. Por eso le dice, y no sabes que tú eres desventurada, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, lo que la iglesia de Laodicea afirma es cierto. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna tenga necesidad. De hecho, esta es la verdad. Sin embargo, perdió la vida. No tiene la experiencia de estas riquezas reveladas. ¿De qué me sirve saber una verdad si no lo puedo llevar a la práctica? ¿De qué me sirve saber que Cristo es el único importante y que ya no tengo a nadie sobre mi cabeza que no sea el nombre de Cristo? Pero cuando hay un temblorcito chico salgo arrancando como si hubiera visto al diablo. ¿De qué me sirve decir que Cristo es mi vida y que Cristo es mi todo si cuando viene un pequeño problema estás desesperado en la experiencia, en la práctica? No, hermano, si ya lo sé todo, si estas cuestiones yo ya las sé, pero no te tiene que ver con lo que yo sé, sino que lo que yo puedo llevar a la vida, a la experiencia. Si tú crees que has crecido espiritualmente, lo mejor es que los demás se den cuenta, pero no tú. Pastor, yo siento que no he crecido ni una cuestión. Mejor, hermano. Por eso Moisés, cuando bajó de las tablas de la ley, su rostro le brillaba. Imagínense, parecía luciérnaga. ¿En serio? Si eso dice la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que hizo Moisés? Se puso un paño, porque sabía que tarde o temprano esa luz se le iba a apagar. Porque era el reflejo de la gloria del Señor sobre él. Entonces puso un paño. Entonces nadie le veía el rostro iluminado. Nadie lo veía, solamente le miraban los ojos. ¿Por qué razón hizo esto? Porque él sabía que se le iba a apagar. Y cuando se le apagara, la gente hubiera creído que cayó de la gracia de Dios. Entonces lo apagó y dejó ahí. Que nadie vea que el rostro le resplandecía. Entonces cuando uno crece espiritualmente, ahora, y en esto es donde caemos todos, ahora lo voy a decir. No estamos para exaltar una iglesia. Si usted decía antes, somos de la iglesia en Chacabuco, es que la iglesia de Chacabuco ya no es el nombre de Cristo. Mire que es sutil el diablo. El grande es Cristo. No es que somos la iglesia en Santiago. ¿Y cuál es la diferencia? La iglesia en Santiago, se supone que la iglesia de Filadelfia es amor fraternal. Ama a todos los hermanos. Los que están dentro de una denominación son nuestros hermanos. Y los amamos también a ellos. Y hay hermanos dentro de la iglesia católica. Claro, ya no los amamos tanto porque... Pero hay hermanos católicos adentro. Hay curas convertidos. ¿O usted no cree que hay curas convertidos? ¿Cuál es la base de que amamos a los... Esa es la diferencia entre Filadelfia.
Filadelfia amaba a los hermanos. O sea, si hay un hermano pentecostal, lo amo también a él. Y tomamos la cena del Señor juntos, es mi hermano en Cristo. Pero no amo el título de su denominación. No amamos ninguna denominación, pero amamos a los hermanos que están dentro. Y si tú te sientes superior a ellos, ya caemos en la odisea. ¿Cómo nos salvamos de esta, hermano? Por favor, díganmelo, porque no tampoco lo sé. ¿Cómo te salvas de no caer en el orgullo? No me di ni cuenta que se me cayó el agua, no. ¿Cómo nos salvamos del orgullo? Si cuando el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén, el orgullo se le metió adentro, porque Satanás es el que se me metió. O sea, ¿qué es lo que hizo Satanás? Llegar a ser igual a Dios. Pero no igual a Dios en cuanto a lo positivo, sino que rivalizar con Él. Entonces, la autoexaltación la llevamos nosotros impresa. Miren, yo tengo una nieta, Lamparito. La tipa es altiva, como ella sola. Ven, faraona. Miren, ella estaba aquí jugando con un niño. Esto fue el martes, no sé si fue el pasado, el martes de la reunión, o el anterior. Y me vio. Y yo noto al tiro, ella se empieza a revolcar ahí, a hacerse la lesa, no me mira, pero ella está esperando que yo vaya, la tome, mi niñita, le toque la guatita y le haga cariñito y venga, y ella se tira y todo y deja que la regalonee. Pero como había empezado la reunión, yo no quise ir donde estaba ella. Y de pronto ella dejó de hacer eso, de revolcarse y miraba fijamente hacia allá, no miraba a nadie, ella estaba muerta de rabia y de celo porque yo no la tomé en cuenta. Después pasaba por al lado mío, no me miraba. No me tomaba en cuenta. Y yo decía, a ver, me hacía así. Miren, ni siquiera habla todavía. Y estaba ahí. Y no es porque sea mujer, hermano, por si acaso. Cualquier similitud, ¿cómo se dice? Es coincidencia nomás. Y entonces fue para allá y yo la fui a tomar. No me hizo así. Y la tomó el Juanca y la puso ahí. Entonces yo soy más inteligente que el Lamparito. Así que le dije, Juanca, qué es linda Lamparito, ¿verdad? Y se volvió loca ella y me la gané. Cierto que es tan hermosa. ¡Ay! Y se me tiró en los brazos. ¿De dónde sale ese deseo de ser tan egocéntrica? ¿De dónde viene? De Satanás, que está impreso, metido aún en los niños. Son egocéntricos los niñitos chicos. Son monstruosamente egocéntricos. Y nosotros también. Y a medida que vamos madurando, dejamos de ser tan egocéntricos. Dejamos de querer ser exaltados, de ser importantes, de ser mejores que los demás. ¿Por qué tenemos que ser mejores que los demás? ¿Por qué tenemos que estar por sobre los demás? ¿Por qué tenemos que ambicionar una posición? Si no tenemos nada que compartir, si no fluye la gracia de Dios en nosotros, no debemos anhelar tener ninguna posición, porque la iglesia de Filadelfia, todos son hermanos y nadie es superior a otro. Podemos caer fácilmente en el orgullo de la autoexaltación. Dejemos que otros que vengan de afuera dijeran, hermano, ¿saben que hay algo rico dentro de la iglesia en Santiago? Hay algo tan disfrutable, hay una luz que no sé, que no se ve en otros lugares, que lo digan ellos. Y usted quédese callado. Y diga, Señor, gracias por tu bondad, tu misericordia. Porque es fácil caer en la odisea, es muy fácil, eres desventurado. La palabra desventurado se traduce como miserable. Relata la condición caída. Pablo después lo habla en el capítulo 7. Dice, con respecto a, eres pobre. ¿Por qué era pobre? Porque era pobre en cuanto a la experiencia con Cristo. O sea, no podía experimentar a Cristo. Lo que más debe buscar usted es experimentar al Señor. Y debe comenzar siendo obediente. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. ¿Qué es el oro? Es la vida divina. Había poco de la vida divina en la persona, en el creyente. Muy poco donde Cristo se había forjado. Compre oro refinado en fuego para que seas rico. ¿Pero en qué? En la experiencia, no en las doctrinas. Es rico, a mí me encanta que los hermanos me pregunten y que yo les puedo responder todo lo que me preguntan. Me encanta.
Pero ¿de qué sirve si no lo puedo llevar a la experiencia? Si no lo puedo llevar a la práctica. Hay hermanos que podrían dar respuesta a todo lo que se les pregunte, a lo mejor, pero no podrían llevarlo todo a la práctica. Entonces, la iglesia en la Odisea era rica en el conocimiento de la palabra, pero no en cuanto a la experiencia. Dice, además el Señor dice, que compres oro y vestiduras blancas para vestirte, y que no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos, para que veas. Bueno, las vestiduras blancas se refieren al comportamiento del creyente. Las vestiduras blancas aquí son las mismas vestiduras blancas de las cuales se habla en otros versículos de Apocalipsis. No se olviden que tenemos dos túnicas nosotros los cristianos. La primera, Dios la regaló para que estemos delante del Padre. Ese es un regalo que viene porque el Señor nos quitó nuestra vestidura y nos vistió con una vestidura que nos hace justo delante de Dios. Pero luego hay otra vestidura, que es la que yo entretejo con mi experiencia con Cristo. Esa segunda túnica yo la tengo que forjar en llevar a la experiencia las verdades de Cristo. No me sirve de nada tener solamente el conocimiento de las verdades, pero no poder llevarlo a la experiencia. Si yo voy a donde un hermano y le digo, hermano, Cristo es nuestra paz, pero de repente alguien me echa el trabajo, ay hermanito, estoy tan asustado que me van a echar del trabajo, ya Cristo no es tu paz en la experiencia. Lo sabes en la doctrina, pero no en la experiencia. Amén. ¿Están enojados conmigo? Colirio para ungir tus ojos para que veas. Comprar colirio para ungir tus ojos es la revelación del Espíritu Santo, donde cada persona recibe una revelación del Espíritu Santo y así podrán ser contados entre los que ven. Por el contrario, conocer demasiadas doctrinas puede resultar en que la revelación del Espíritu Santo disminuya. Mejor díganle, Señor, quiero tener la experiencia de la verdad. Cuando los apóstoles vieron que no estaba ahí el cuerpo y que todo estaba enrolladito de una manera perfecta, ellos se dieron cuenta que había resucitado y se fueron contentos, contándole a todo el mundo que Jesucristo había resucitado. Pero María dijo, mientras yo no lo vea, dijo, no voy a estar contenta. Y siguió llorando ahí, parecía pajarón ahí, si ya resucitó. Pero yo quiero verlo, yo quiero verlo. Y siguió llorando ahí, de repente el Señor se le puso al lado y le dijo, ¿qué estáis buscando, María? No le dijo María primero. Mi Señor, no sé dónde le pusieron, y lloraba la pobre María. Y de repente el Señor le dice, María. Y abrió los ojos y dijo, Raboni, mi maestro. Y se le tiró en los brazos y lo agarró. ¿Qué diferencia hubo entre los inteligentes de los apóstoles que se dieron cuenta al tiro que está? Pero ella dijo, yo quiero la experiencia. ¿Qué prefiere, estar convencido en la mente o quiere la experiencia? Solo los tontos quieren la experiencia y yo quiero ser tonto. Y lo agarró de los pies y no lo soltaba. ¿Por qué no lo soltaba? Porque ya se había muerto y ya no quiero perderlo de nuevo. Sufrió demasiado María cuando el Señor murió. Entonces dijo, no quiero perderlo. Y el Señor le dijo, ya, pero suéltame. Suéltame, María, porque tengo que subir al Padre. Él tiene que recibir la primicia de mi resurrección. Pero María no lo dejó al Padre recibir la primicia de la resurrección y la primicia la tuvo María. Dios mío, qué tremenda osadía. Qué tremendo privilegio esa mujer, Dios mío. Y nosotros tenemos lo mismo. Señor, yo quiero tener la experiencia de tu resurrección en mi vida. Yo quiero tener la experiencia de tener la paz en mi vida, que no haya nada que me perturbe. Quiero tener la experiencia. Y el Señor entonces le va a permitir tener unos problemitas chicos. No se asuste tanto, hermano. Y para que usted aprenda a ir ejercitándose de a poquitito nada más. Para que usted aprenda a experimentar al Cristo en resurrección. Llegará el día en que usted no le tema a nada y va a decir como el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Aleluya.
Va a aprender a decir lo que le dijo el Señor Jesucristo a Herodes cuando le dijo, o Pilato le dijo, ¿no sabes que en mi mano está matarte, quitarte la vida o dártela? Y el Señor Jesucristo miró a Pilato y le dijo, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuese dada desde arriba. Aleluya. Nadie tiene autoridad sobre tu vida, hermano, si primero el Padre no le da la autoridad. Usted tiene que aprender a decirle al diablo en la cara, ninguna autoridad tiene sobre mí a menos que se te dé dada de arriba. Y si Dios le da permiso, hay una sola razón, para que aprendamos cada día a refugiarnos en la persona del Señor Jesucristo. Aleluya, gracias Señor, queremos la experiencia. Nadie puede tocarte un cabello sin que Dios le dé permiso. El diablo no puede hacerte nada sin que primero Dios lo permita. Siempre que Dios lo permite, es para acercarnos más a Él. No hay nada que te pueda suceder en la vida sin que Dios... Es más, para convencernos de eso, el Señor, ya lo dije el viernes, el Señor dijo, hasta los cabellos de tu cabeza los tengo contados. Cuando te salió la primera cana, yo me acuerdo, dijo el Señor. Es más, a los hermanos pelados el Señor le tiene guardado sus pelos ahí. Un día se los va a devolver, hermano. ¿Puedes creer eso? ¿Quién lo dijo? El Señor Jesús. Dijo que los cabellos estaban todos contados. Lo dijo el Señor. Y no era una hipérbole ni nada. Él sabía todo. Yo estoy consciente de todo lo que pasa en tu vida. Y te amo. Cuando llevemos a la experiencia las verdades de Dios, no hay ni una posibilidad de volverse orgulloso. Solo el que almacena conocimiento se vuelve orgulloso y se vuelve la odisea. Porque sabe que una verdad no le pertenece a menos que la lleve a la práctica. Después dice el Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora, ponga atención en esto. Todos los expertos en doctrina, los teólogos y qué sé yo, concuerdan que esta es la promesa más grande que hay a las 7 iglesias. Algunos le dicen, va a reinar conmigo, regirá las naciones con vara de hierro, ¿se acuerdan? Yo te libraré de la hora de la prueba que ha de venir, pero aquí le dice, se ofrece el mismo. Dice, yo estoy a la puerta y llamo, a la puerta de la iglesia, aquí es la iglesia es la puerta. Esto lo usamos para evangelizar, está bien, pero no corresponde. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, se refiere a la iglesia. Hermano, perdónenme, hagamos un paréntesis. Que el Señor a su iglesia le diga, estoy a la puerta, que lo tenía afuera el Señor. ¿El Señor estaba afuera? Sí, pues estaba afuera de esta iglesia de la Odisea. Que había sido Filadelfia. Puede que en una iglesia estemos hablando de Cristo y todo, pero el Señor esté afuera. Porque es pura letra. Entonces el Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿A la puerta de qué? De la iglesia. Y el Señor le hace una promesa impresionante. Si alguno oye mi voz, aquí está hablando en términos individuales. Primero golpea a la iglesia y ahora en términos individuales. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora, hermano, ¿a quién invita usted a comer? ¿Al que le cae mal? A menos que lo quiera matar y le está tendiendo una trampa. ¿A quién invita usted a su mesa? A alguien que se complace. Entonces el Señor dice, si me abres la puerta, voy a entrar y voy a cenar contigo. Es una cosa mucho más profunda. He aquí estoy a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, estas dos palabras, si alguno nos indica que abrir la puerta es un acto que se realiza individualmente en la Biblia, en cuanto concierne a las verdades, debemos de entender que es la iglesia la que le pide que abra la puerta. Una iglesia que tiene a Cristo afuera. Yo he estado en reuniones, hermano, de verdad le digo, yo sufrí mucho estando en una denominación, por eso no quiero nunca más regresar a ella. Y no tengo ni un miedo que ustedes se vayan.
Pastor, pero podríamos hacer una campaña para que ninguno hermano, no, si no se va a quedar ninguno. Si alguno se queda es porque nunca conoció la verdad de la palabra. No pueden irse a ninguna parte ustedes, no tienen dónde irse. Mejor háganle empeño, pues. Esa es la riqueza de la iglesia de Filadelfia. Aprendió a conocer a Dios de una manera tan especial, tan tierna, tan dulce, que no pueden salir. Es como quedar atrapado. Y nadie quiere salir. Aleluya, dele gracias al Señor. Filadelfia entonces debe cuidar de no volverse orgullosa y de no volverse de la letra y de llevar a la experiencia. Si usted tiene tiempo para llevar a la experiencia las verdades divinas, usted no va a andar juzgando a nadie, ni va a criticar a nadie, ni va a exigirle a nadie. Usted va a ser misericordioso y compasivo porque se da cuenta lo difícil que es llevar a la experiencia la palabra de Dios. Cuando yo intento llevar a la experiencia la palabra de Dios, me vuelvo misericordioso y comprensivo con los demás. No ando juzgando a las personas porque me doy cuenta que primero debo aplicarla vivida. La gente cree que por conocer una verdad ya le pertenece. No, hermano, solamente tuviste el conocimiento de esa verdad. Ahora tienes que llevarlo a la vida, a la experiencia. Entonces cuando te das cuenta de eso, te das cuenta que es difícil llevarlo a la experiencia. Ahora eres comprensivo con el otro hermano. Ahora entiendo, Señor. Y entonces la iglesia se vuelve dulce, se vuelve comprensiva. Una iglesia llena de amor, que amamos a todos los hermanos, nos cuidamos unos a otros. Y no tenemos ningún nombre, tenemos un celo terrible. Le decía recién que yo he estado en iglesia donde nunca se ha hablado de Cristo. O sea, se ha hablado de las verdades de Cristo, pero nunca se menciona a la persona de Jesucristo. Si en una iglesia no se disfruta a Cristo, ¿a qué venimos? Ni las empanadas de la hermana Anita nos pueden atraer, ni las dobladitas con queso. Bueno, el que venza le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo también he vencido y me he sentado en mi trono con mi Padre en su trono. De las 7 iglesias, hermano, la de Éfeso perdió el primer amor, la de Esmirna tenía que vencer el temor a la muerte, la de Pérgamo tenía que vencer su unión con el Estado y la doctrina nicolaíta, que es donde hace una clase especial entre los creyentes. Tiatira tiene que vencer todo, la iglesia católica. Pasemos rápido por ahí mejor. La iglesia protestante tiene que llevar a cabo la obra completa porque no fueron completadas sus obras. Comenzó la restauración, pero no la completó. Tiene que vencer también la muerte porque la Biblia dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y la iglesia de Filadelfia entonces tiene que retener lo que tiene. Y la Odisea tiene que vencer su orgullo, su arrogancia, que toda esa riqueza y todo se volvieron para ella un orgullo. Hermano, usted no tiene que hacer un esfuerzo para ser orgulloso, ya lo lleva metido ahí, tiene que volverse al espíritu nada más. Practique ser humilde. Cuando la esposa lo rete, quédese callado. Vamos practicando, vamos practicando. No ambicione posiciones, no ambicione lugares. Si lo invitan a un lugar y lo sientan en el último espacio, déjelo nomás. No tiene que exhibir su conocimiento. Si alguien no le pregunta, no diga nada, a menos que con humildad te gustaría que yo te respondiera. Si no le preguntaron ni una cuestión, quédese callado. No exhiba su conocimiento, porque todo aquel que quiere exhibir su conocimiento cae en la odisea. No tenga que exhibirse. Cuando somos nuevos queremos expresarle a todo el mundo todo lo que sabemos. Pero si no le han preguntado nada, quédese callado. No hay peor cosa que andar exhibiendo lo que uno sabe. No tienes que hacerlo. Más bien preocúpate de amar a la persona.
de estar con ella, tener comunión. Interésate por sus necesidades, sus inquietudes. No reconozca que tienes nada. No te mire a ti mismo. No le digas, Señor, cuánto he crecido. No le preguntes al Señor cuánto tienes. No te sientas importante. Esa es la peor trampa del diablo, hermano. El diablo quiere que sientes que eres grande, que eres crecido, que estás maduro, que eres mejor que el otro. Eso es lo que el diablo quiere, que tú sepas. Solamente usted diga, solo sé. Eso no lo dijo Pablo, pero lo dijo Sócrates, no me acuerdo. Pero alguien lo dijo, ya. Pero es verdad. Aunque fue un filósofo griego, el que dijo eso, era una gran verdad. Estaba diciendo algo que es real. Hermano, si no fuera por la gracia de Dios. Y después Pablo, sabiendo que el hombre le gusta jactarse, le dijo, si alguno quiere jactarse de algo, jáctese de estar en Cristo. Amén. Gracias, Señor, por su palabra. Dios le bendiga. Amén. Gracias, Señor.